día de hoy vamos a estar video reaccionando a Mobile Legends crea héroes enfermizos y da miedo. Videazo de parte de Trolea M2, el cual, como ustedes bien saben, es un canal que se dedica a hacer tops y cositas muy curiosas con respecto al juego. Y bueno, me ha pedido personalmente que video reaccione a este videito, en donde también tenemos al compañero Lolfi. Curiosamente, ambas personas nos están acompañando en vivo y en directo en este chat, boludo. Así que veamos qué nos tiene por decir. Desde 2016, Mobile Legends ha venido construyendo su carrera como MOBA profesional. El recién llegado ya cumple 10 años, pasando de ser visto como una copia de LOLcito a convertirse en el MOBA más conocido de celulares. En todos esos años, la comunidad lo ha visto todo. Demandas por skins, ítems rotísimos, estrategias top para hacer trolls y, por supuesto, héroes rotos. Y sí, algunos héroes salieron tan absurdamente fuertes que eran literalmente un 1 versus 5, pero eso también fue parte del proceso. Muchos héroes estuvieron en su prime, y ver sus versiones antiguas nos recuerda que en algún momento fueron buenísimos. ¡Ojito los cambios, boludo! La intro hecha por Lolfi, men, y Trolea utilizando micro. La real evolución, muchachos, Sin más que decir, hoy te presento los héroes más rotos de la historia de Mobile Legends. Nah, qué god, la cancioncita de PBZ cuando estás en ese mundo es literalmente arte, boludo. Una lástima que, por ejemplo, cuando tipo utilizas en tus videos los remix originales del juego 1 chat, te metan copyright, man. Que por ejemplo, en el canal de Shaggy Plus, en donde estamos publicando los videos del PBZ, cuando ponía la música, man, del Plantas contra Zombies original, me tiraba copy, boludo. Y es una banda, Hagamos un salto en el tiempo, específicamente al 2018. Ese fue uno de los años más recordados por todos por habernos entregado lo más roto hasta entonces. Solo diré Lunox y Cloud. Con solo decir eso ya sabrás que este año tuvo una presencia brutal. Pero cambiemos el foco, porque nuestro interés acá gira en torno a Harit. ¡Ah, la miércoles! Harit, boludo. Imagínense, muchachos, si ahorita en las últimas temporadas ha estado muy roto en la línea de oro. ¿Por qué características? Porque básicamente se cura, tiene mucho daño y aparte es un mago que escala muy bien en late game. Créanme que no saben lo que fue en su salida. Era literalmente un héroe permaban y de hecho la ulti ni siquiera era una cruz, man. Era una X. O sea que era increíblemente más fácil el hecho de tener mucha versatilidad con el campeón. Se curaba un huevo, metía mucho daño, era locura total, No es la sombra de lo que fue antes, pero aún así se mantiene con una opción muy sólida de cara a lo que es línea de oro. En las temporadas en donde más ha estado brillando, especialmente cuando no hay tantos ese enemigo, y ahorita con el cambio de los emblemas y todo esto, sigue plantándose como una DC que puede llegar a carrearte mucho las partidas, man. Muntun se embarazó en enero y lo dio a luz en noviembre. Harit prometía diversidad de roles, no solo en el juego, también a nivel de lore por su conexión con Alucard, que, sepa la bola cuál era, yo no escribí este guión. Por ello hablemos de sus habilidades, y para eso tenemos que hacer un Analolfi, para entender cuántas vidas le fueron quitando al gato con el paso del tiempo. Empezando por algo bien void. Harit tenía otro nombre, porque todas sus descripciones mencionaban a un tal Lambert. Su pasiva sufrió cambios importantes. Antes, Harit podía ganar hasta un 60% de resiliencia, una mecánica que evita que te dejen completamente quieto como si tuvieras lag. Además, al atacar 3 veces, el siguiente lanzamiento de la primera hacía mucho más daño, lo que provocaba situaciones cómicas, donde a Harit le caían de a 5 enemigos encima de la ulti y el CC no le daba ni cosquillas, incluso cuando el CC es counter natural de la movilidad, pero Harit gozaba de una pasiva CC-fóbica. Sí, cuando tenías varios enemigos cerca y dentro de tu dominio, la llavecita esa pedorra que te aparecía te daba, aparte de que más resiliencia, boludo, más escudo a medida que más enemigos estén dentro del dominio de tu ulti, chat. O sea, era locura total. Sin duda alguna de mis magos favoritos. Desgraciadamente ahorita no se le ve tanto porque ha habido muchos cambios y también por la entrada de nuevos héroes, man. Siempre que entran nuevos héroes es como que cada vez se desplazan más y más los antiguitos, chat. Y hasta que no les mete el reward, la gente como que de pronto los olvida, incluso cuando tienen buenas características para seguir desempeñándose de cara dentro del meta. Pero
pues tienes opciones más interesantes, como mismamente lo es Arlott para la línea de experiencia. De jungla, pues puedes piquearte perfectamente un Jisung Sin, un Hayabusa, que ahorita están bastante fuertes, men. Entonces, pese a que no está en su prime, sigue siendo un muy buen héroe. Y si de pronto tú eres de aquellas personas que quieren mainear o ser OTP de un héroe en concreto, pues yo les aconsejo que vale mucho la pena invertirle mucho tiempo a Harit, man. 2017 y 2018 fueron los años del metamago, algo que no se ha vuelto a replicar desde el 2019. Pero sigamos hablando del gato. Su llegada venía acompañado de algo que hasta hoy sigue siendo un problema enorme en el juego: la movilidad. Si actualmente un héroe con movilidad es difícil de matar, imaginen lo que eran Harit. Los magos eran ultra mega estáticos: Barsha, Odette y la Aurora de ese entonces llamada Aurora. La movilidad no abundaba, prácticamente solo estaba Kagura, y aún así casi nadie la usaba. Harit mantiene prácticamente las mismas habilidades desde su salida, pero ha sufrido cambios que lo han bajado poco a poco. No lo suficiente para sacarlo del meta, porque siempre termina colándose, pero sí lo justo para que solo las personas con manos puedan usarlo bien. Actualmente, Harit tiene una pasividad bastante genérica, que le otorga robo de vida híbrido. ¿Funciona? Sí, pero comparada con la anterior estaba muchísimo más rota. Su primera habilidad siempre se mantuvo igual, con las mismas mecánicas, únicamente hubo un cambio en su nombre y obviamente un nerfeo en su daño. En su segunda habilidad le nerfearon la ralentización del 70% al 40% y la reducción de enfriamiento pasó de 4 a 3 segundos. Y ahora viene lo mejor de Harit, su definitiva. Porque siempre son las ultis las que nos hacen recordar el frame de los héroes. Su ulti tenía un nombre único, no un intento de copia barata, llamada Matriz del Tiempo. No Fuerza del Shaman como actualmente lo es. Antes la ulti no era una espada, sino un signo de más, e inmovilizaba al rival. Además... ¡A la miércoles! No me acordaba, es cierto. Estuneaba encima, boludo. A ver, es que literalmente se fumaron un petardo cuando sacaron a Harit, porque tiene resiliencia, es decir, no le puedes meter tanto CC. Entre más enemigos, más escudo, boludo. La ulti cubría una muy buena parte de una teamfight, gente. Y luego, chat, también o sea, como de normal, antes se le metía ¿cómo se llama este ítem morado, men? Calamidad o... no me acuerdo. Devastador de la calamidad. No, desastre. No me acuerdo cómo se llamaba, boludo. Pero era un ítem que después de tirar una habilidad, como el Batalla Sin Fin, te daba daño real. Y era, creo que el único héroe hasta el momento que lo utilizaba. Y brother, chat, o sea, te jodía completamente. No podías ni ponerte Atenea, porque aunque la Atenea reduce el daño, no reduce el daño real, men. Y era letal, pero a cagar, boludo. Al mantenerse dentro de la ulti, Harit se comía 4 segundos de enfriamiento en sus habilidades. Esto convertía a Harit en una máquina de spam de daño y movilidad, con básicos que pegaban durísimo. A diferencia de ahora, donde necesitas un cristal sagrado solo para notar un poquito de daño. Harit fue un héroe asquerosamente roto. Sí, requerías de manos para sacarle provecho, pero incluso en manos de un mono dedo seguía estando roto. Y gracias a su llegada, también apareció una fuerza capaz de hacerle counter perfecto. Una tan poderosa que le enseñó a toda la comunidad cómo jugar con una sola mano. ¡A la miércoles de Esmeralda, boludo! La Esmeralda en su salida literalmente podía tener una barra de escudo infinitos, man. Porque, o sea, ahorita, si no me equivoco, tiene la cagada de que después de cierto tiempo, tu escudo se transforma en HP. Y aparte, boludo, no se taquea más allá de cierta cantidad de vida máxima que tú tengas, boludo. Es decir, es como más o menos un 30% de lo que tú tienes, que no puedes sobrepasar esa vida. Pero literalmente podías llenar la barra, o sea, tu vida podía ser una barra blanca llena. Podías meterte en el nexo enemigo y destruirlos y papeártelos ahí dentro. Les podías decir, y no había forma de bajártela aún teniendo cortacuras, men. Encima en ese tiempo el cortacuras no estaba fusionado con las quemaduras, boludo. Entonces, chat, perdías un montón de daño porque el cortacuras literalmente solo era eso, un cortacuras y ya está. Ahorita sí le han metido un poco más de ganas, te da un daño extra. En el caso de los magos es daño por cantidad de vida máxima, y en el caso de los daños físicos, pues en este caso, valga la redundancia, te proporciona un 7% de daño extra, men. Guadaña de la calamidad, exacto, boludo. No me acordaba de su nombre, solo sabía que era calamidad con algo, men.
Esmeralda salió en abril del 2019, unos meses después de Harriet, y llegó con una misión: quitarle el trono, y lo hizo con todas las ganas. Al inicio, a muchos jugadores les tomó tiempo entender cómo funcionaba Esmeralda, no solo por sus mecánicas, sino también por las builds, pero una vez que se entendió, quedó claro que el héroe era innovador, diseñado para destruir a cualquier tipo de soporte y cualquier tipo de escudos, porque literalmente se los chupaba todos. En sí, Esmeralda no sufrió grandes cambios visuales en sus habilidades, lo que realmente la afectó fueron las limitaciones en la ganancia de escudos, y es que no había nada más tedioso que ver una Esmeralda con escudos más grandes que su propia vida, mientras los ítems de cortacuras eran auténticas basuras, incapaces de hacerle frente. Además, en esos tiempos nadie se equipaba el cortacuras. Esa evolución del juego llegó muchísimo después. Según los informes, los Nah, sí, y hasta la fecha, boludo, aunque combinaron la guadaña y te fuerzan ahorita a comprar alabarda de mar, siguen siendo ítems que, por ejemplo, la mayoría de la comunidad no les gusta mucho equiparse, boludo. Porque a comparación de, por ejemplo, ponerte chupete mágico, cristal sagrado, boludo, o algún ítem que ralentice, es más divertido jugar de esa forma, por así decirlo. Pero, sí que se ha incrementado bastante ya más el uso del ítem como tal por tener esas pasivas adicionales extra, boludo. Y es más, en algunas builds de detonación se prefiere llevar antes, ¿cómo se llama? Alabarda de mar que perforador del cielo, man. Lo que pasa es que la gente se equipa principalmente perforador porque se quedó con el impacto, la primera impresión de que al ejecutar te decía 9900 de daño y la gente decía, oh my god, nerfeen ese ítem, está muy roto, man. Pero esa basura luego solo chambea cuando se la antoja, man. Shai, ¿por qué robas contenido? No estoy robando, Trolea me pidió que reaccionara, boludo. cambios más abusivos que le metieron a la gitana fue en el enfriamiento, porque antes podías ver como una Esmeralda, sin siquiera pegar al rival, sacaba su escudo gigante solo caminando. Pero lo que realmente mató a Esmeralda fueron dos factores clave. El primero, limitar su primera habilidad, lo que hizo que Esmeralda no pudiera tener un escudo mayor al 50% de su vida máxima, y nerfeándola un montón en peleas extendidas. Pero para Muntun eso no fue suficiente. Querían enterrársela. ¿Quién no? Querían enterrarla definitivamente y lo lograron, cuando el dominio de hielo pasó a tener cortacuras como segunda pasiva. Por un lado, esto llevó al ítem a su prime, siendo usado por todos los tanques obligatoriamente, y por el otro, los héroes de regeneración extrema como Esmeralda se fueron al bodrio. De esta manera, Esmeralda pasó de ser la eterna tier A convertirse en un héroe olvidado. El juego incluso le aplicó el nerfeo visual a su skin VIP, dejando claro que no querían más comunidad de una sola mano con Esmeralda. A ver, en parte sí se pasaron, boludo, pero siempre me da mucha gracia que tipo, entre más exitoso es un juego mobile, más tendencia tiene de hacerse family friendly, boludo. Y pasa lo mismo al contrario, o sea, entre más basura sea el juego mobile, man, más sexualizada tiene su publicidad. O sea, lo han visto, o sea, en algunas video reacciones tipo pasan anuncios, pero siempre si el juego es malardo, man, tira anuncios full sin sentido. Y entre más family friendly sea el juego, pues ya te tira más cosas de mecánica, te tira gameplay y no simplemente una fumada de una situación bien rara. Pero eso no quita que, por ejemplo, Mobile Legends también ha publicado anuncios bien turbios y extraños, como los video reaccionamos en el video de viendo los anuncios que tenía. Había veces en que incluso el equipo de marketing te ponía como un juego de pelea cuando presentaron a Masha, si mal me equivoco, tipo te vendía la ilusión de que era un juego de pelea mobile, man. Era una locura, Actualmente la gitana sigue funcionando, y eso fue gracias al nerfeo global de los cortacuras, además de que puede servir contra un buen counter pick y en situaciones demasiado específicas. Pero la Esmeralda de los escudazos infinitos, esa ya nos dejó dos grandes legados. Viajemos al pasado, hasta el 2016, al verdadero prime de Mobile Legends. Ese año, en diciembre, salió el héroe ícono del nerfeo, la Kali de League of Legends, pero en versión celular, porque Chou ha pasado por tantas cosas, por tantas manos y por tantos parches, que cuando un héroe está roto, siempre aparece el comentario eterno: nerfeen a Chou. No importa el meta, no importa quién sea, lo que importa son las manos. Y con Chou eso siempre ha sido de ley. Desde sus inicios, Chou fue reconocido por ser el héroe versátil, con esos colores miados tan icónicos, y con mecánicas tan rotas que podía tumbar una torre él solo a punta de puños. A los héroes les metía críticos, tenía movilidad, tenía inmunidad, tenía control, todo junto.
La movilidad y la inmunidad son cosas que el juego todavía no sabe balancear, porque siempre se las meten a héroes que bailan a los demás, y no hay forma de hacerles counter. No, boludo, es que se pasaron un huevo cuando sacaron a Joy, por ejemplo. Mírate que, por ejemplo, el show del inicio yo nunca lo llegué a testear y sin embargo me sigue pareciendo un muy buen héroe. Me ha parecido una cagada que le hayan quitado parte de la inmunidad cuando tirabas tu última primera, man. Y por ejemplo, también he notado que le habían quitado un montón de daño y ya no se le veía tanto. A diferencia de, por ejemplo, otros héroes que se veían bien beneficiados del hechizo vampírico, sí que Chow se empezó a sentir rezagado y hasta el momento no está en un punto muy fuerte, pero sigue siendo un héroe muy divertido de jugar. De hecho, principalmente la razón por la que yo me llegué a enterar de la mecánica y de las cosas buenas que tiene fue porque me dio curiosidad y me gustó lo buenardo que era para aplicar combos y todo eso, man. De hecho, una temporada en donde el Chow solo se utilizaba para campear de ahí en fuera, boludo. Pero bueno, Shaggy, te mandé otro video, el link en el nombre del modpack de Minecraft, que está bueno. Ok, ahorita lo revisamos un poquito por encima. Los anuncios en los que sale Balmond, los anuncios de Balmond son legendarios, Mobile Legends en sus inicios me recordó a las propagandas de Soda con los 90 con las minas y bikinis. A la miércoles, Es que sí, luego ponen situaciones bien absurdas que nada que ver, boludo. Pero están divertidos de consumir los anuncios, Pero en sí, en general, o sea, sí, Chow, por lo que tengo entendido, estaba supremamente roto, boludo. Y de hecho, por eso se creó una gran comunidad en torno a él. Hubieron MLTubers que únicamente se dedicaban a outplayar gente y hacer freestyle porque era divertido y en su momento no ocupabas tantas manos al parecer porque te stuneaba, el básico podía ser crítico, tenía penetración, boludo. O sea, era un héroe muy completo que no requería de curaciones, para poder destacar. Chow prácticamente es el padre de todo Mobile Legends Asia y en el competitivo es clave. Puede pegar, soñar, stunear, iniciar TF, detonarse al carry como si nada. Por eso lo nerfearon tantas veces. Actualmente Chow sigue siendo buen héroe en manos correctas. Ya no puede deletear Shiva de tanque ni meter críticos como antes, pero todavía hay jugadores que llevan el instinto asesino dentro y a esos no los nerfean ningún parche porque siempre se la pasan farmeando aura. Un año después, en diciembre de 2017, saldría la diva de las divas, la que vivía en el closet de Odette. Porque Lancelot es reconocido por todos como Gaiselot. El que diga lo contrario, que me lo pruebe. En sus inicios, Lancelot requería más mecánicas, más manos y una ejecución perfecta de la técnica del zigzag para dominarlo. Y es que hoy nadie hace el zigzag con Lancelot, cuando en su momento ese movimiento daba aura y miedo. Eso sí, boludo, el Lancelot ese... A ver, en parte me sentí un poco triste y apenado cuando hicieron que el dash fuese supremamente más fácil, pero entiendo la razón del por qué, boludo. O sea, tipo, sí te jodía mucho y si no le metías buenas horas a Lancelot no te daba resultados, te quedabas corto de daño. Pero, por ejemplo, ahorita que lo menciona, sí que una cosa o tendencia que ha estado teniendo también Moontoon es de hacer más monodeo a sus héroes, boludo. Porque, por ejemplo, cuando revampearon a Lancelot, ya hicieron que pudieses dashear ante cualquier objetivo que tengas enfrente. Y a diferencia de antes, por ejemplo, que cuando tú metías un dash, todo lo que se cruzase en medio, boludo, tenía marca. Y esa marca, si se la vuelves a aplicar a un enemigo, te mete enfriamiento en tu primera habilidad, Y de ahorita es como que vas objetivo individualmente y tienes como prioridad primero al que te topas enfrente. Y le ha pasado también a otros héroes. Por ejemplo, bueno, Saber de por sí era monodedo, no servía para absolutamente nada, boludo. Pero está ahorita, chat, o sea, está que pulsas primera ulti y te borras a lo que tienes enfrente, boludo. Y por ejemplo, otro que tenía mecánica complicada, era... A ver, Esmeralda, no, boludo. ¿Qué otro héroe? Harit, se podría decir. Nah, no lo han hecho más sencillo. Pero yo sé que hay otros casos de héroes que han vuelto más sencillos para que la gente pueda llegar a sacarles provecho. Lancelot es un ejemplo fuerte de eso, pero me acuerdo que hay otros, No hablo de Link, GG, video reportado por falsa publicidad. Todavía no acaba, tranquilo, vamos por la mitad. Ver a un Lancelot acercarse con la danza del zigzag era razón suficiente para retroceder, rezar o directamente aceptar la muerte. Pero Moontoon siempre quiere hacer los héroes más fáciles y enterrar a los que son difíciles, para que sus mains puedan farmear aura sin esfuerzo. Claro, si el cerebro les da para eso. Cuando llegó el proyecto Next, héroes de manos como Kagura y Lancelot fueron víctimas de la fiebre del monodero, convirtiéndolos en una versión mucho más simplona de sí mismos y enterrando por completo el zigzag de Lancelot. Durante años el meta fue
enemigo es su mejor amigo, porque no importa si un asesino pega, lo que importa es cuánto aguante. Y en el meta de tanques, Lancelot junto a Karina eran de los más asquerosos de ver. No importara qué equiparas contra ellos, un buen Lancelot con zigzag, inmunidad y yelmo maldito se hacía la partida solo. Era imposible de matar, imposible de seguir, y encima pegaba demasiado para ser un tanque. ¡Oh no! Básicamente era lo mismo que Arlodess ahora. Actualmente se podría decir que Lancelot sigue en pie, pero a duras penas. Le han metido tantos nerfeos que unos pocos lo siguen usando de verdad. Y la verdad, qué bueno que se haya salido el meta. Ya lo disfrutó bastante y también nos hizo sufrir en los peores metas del juego. Nah, es que sí, el Lancelot tanque fue locura total, men. Vaya fumadón, esa pendejada duró aproximadamente, si mal me equivoco, como 2 años, men. En que, aunque tú te metías, full ítem de penetración, te metías daño, filo desesperante, batalla sin fin, y sacabas ventaja de oro, venía el tanque pedorro enemigo, venía el línea de experiencia que tenía 1 o 2 ítems de defensa, y aun cuando tú fueras full bull, men, te reventaba. Entonces, claro, si el combatiente ya con 2 objetos te reventaba, incluso cuando tú ibas con 3 o con 4, boludo, pues le copias la strat y te metes también pura defensa, men. Y es por eso que literalmente todo en ese meta se armaba de defensa, principalmente yermo y casco, y lo demás dependiendo de lo que haya enemigo, porque de base algunos asesinos como Karina en su momento, la pasiva hacía daño con respecto a la cantidad de vida máxima que tenía el objetivo, men. No era un monto fijo y era como una carry, pero encima que de base tenía mucho daño, men, y que ni siquiera necesitaba de ítem para reventarte, boludo. Pero me acuerdo que en ese tiempo yo no hacía tantos videos, men. Ahorita ya me dedico full time, así que créanme que si llega a ver un fumadón como Karina tanque o Lancelot tanque, lo tendrán en el canal de gameplays a primera hora, men. Posiblemente este sea el tirador más roto que el juego ha sacado, y todo gracias a una mecánica completamente novedosa. En 2019, además de lanzar un huevo de combatientes, Moonton parió a Wanwan, un tirador casi que exclusivo solo para los tryhards. Wanwan creo que tiene el historial de nerfeos más grande y salvaje que cualquier otro héroe en Mobile Legends, tanto así que su ulti actual no se compara en nada a la antigua. Ignoremos por un momento que ese mismo año también salió la diva del Link, que estaba rotísimo. Porque Wanwan fue el héroe con el que más savage se podía hacer, o mínimo te aseguraba una triple cada vez que usabas la definitiva. Antiguamente Wanwan tenía más tiempo en sus marcas, más daño al romperlas y lo peor de todo, unos saltotes gigantes, saltotes que le permitían cruzar muros con facilidad, no como ahora que tienes que pegarte a la pared para saltarla, y si fallas pareces un bot pegándole al aire. Se te puede considerar un jugador viejo si estuviste cuando Wanwan podía stunearte con la primera habilidad, dándole una ventaja absurda en línea, y aún... Ey, pero todavía sigue haciendo eso. O sea, todavía te stunea con el último coso. No sé si se refiere principalmente a ir despidiendo las marcas de poco a poco, men. Pero en sí, o sea, antes hasta cierto punto se entendía que estuviese así de rota, men, porque tipo, ¿cómo se llama? Principalmente el poner las 4 marcas era lo jodido, era lo que nerfeaba. Por eso la mayoría de comunidad, men, no, aunque estuviese muy roto, no solían llevar tanto Wanwan, boludo. Incluso después de sus nerfeos, o sea, aún así no se animaban porque el requisito de la ulti era complicado, chat. Alcanzar las 4 marcas, también considerando que Wanwan es literalmente de los héroes más papeles que hay de todo el juego, pues le daba su componente, boludo. Porque no bastaba con campear, tenías que sí o sí dirigirte a 4 puntos distintos de un enemigo para poder activar correctamente el coso este. ¿Qué pasa? Que la recompensa era muy grande, men. O sea, de verdad, era muy exagerado. Ulteabas a alguien, boludo, y era 1000% seguro de que estaba frío, aún tuviese gran cantidad de HP. Raros eran los casos en que te sobrevivían. Y entiendo el por qué lo hicieron esto, men. Y una de las razones también por las cuales nerfearon mucho la ulti en su momento fue también por Valentina, men. Esto ya fue mucho tiempo después. Pero por ejemplo, cuando sacaron a Valentina y Valentina te podía copiar el ulti de Wanwan, podía activarlo sin ningún tipo de requisito. Y la Valentina solo se ponía bull de ADC, que tenía incluso la característica de que al pegar ganabas experiencia. Cuando tradeabas con un enemigo y se te sacaba más nivel, tú sacabas más experiencia. Y además, men, siempre hacía más daño que el usuario original de la ulti, chat. Incluso en desventaja de oro y de cosas, boludo. Es por eso que Wanwan siempre ha sido un ADC roto. Pero en el momento en que quitaron el número de marcas, pasó de 4 a 3, boludo, ya la mayoría de gente le empezó a spamear porque era 1000 veces más sencillo conseguir activar el ulti, men. No, en serio, no estunea. Yo recuerdo que sí. Bueno, habría que testearlo, men.
Pero según yo, con el último básico te stunea a Wanwan todavía. Peor, su segunda habilidad tenía un enfriamiento de solo 7 segundos. Cada 7 segundos la mosca podía liberarse del CC. Hoy en día eso es cada 20 segundos. Imaginen la diferencia abismal entre la Wanwan antigua y la Wanwan actual. Pero lo mejor venía con su ulti. Antes tenía más marcas, sí, pero marcas que lo valían todo. Wanwan fue tan complicada para muchos jugadores que podía pasar toda la partida sin activar la definitiva, porque los pendejos no rompían las marcas. Pero aún así rendía, gracias a su daño tan absurdamente anormal. Para los que sí sabían activarla, jugar era fácil. Además, era común llevar a Wanwan con Aegis. Y por si fuera poco, el purificar era una mierda en esos tiempos y no desaparecía las marcas como hace ahora. Si te morías sin activar la ulti era culpa tuya. Ver todas las marcas puestas significaba pentakill asegurada. También hay que decir que la antigua ulti de Wanwan tenía un sonido distinto, que le daba más esencia. Pegaba más dardos, hacía más daño y tenía un alcance gigantesco. Cuando Wanwan te ultea actualmente, con alejarte basta para salvarte. Pero el rango de persecución de la versión antigua ocupaba casi toda la pantalla. Por eso sacar Savage era tan fácil. Y encima también podías sortear muros, men. Sacabas una kill, te extendía todavía más la duración de la ulti. O sea, mínimo, si matabas al primer enemigo que tenías enfrente, ya era seguro que con el tiempo que te extendía la ulti, te sacabas otra kill. Y si sacabas otra kill, ya era prácticamente Menago Savage, men. Corra quien pueda, boludo, porque la Wanwan estaba imparable, men. Y tipo, ahorita sigue siendo un tirador muy fuerte. No tan rentable porque hasta cierto punto sí dependes de utilizar el ulti un par de veces por partida, ya que el requisito ha bajado muchísimo. Pero a comparación de otros tiradores, sí que se ve muy jodida porque tienes héroes como Kling, que te quitan media barra de vida simplemente con tirarte un par de habilidades. Leslie, que también te jode mucho, chat, con su daño real y su alcance, boludo. Entonces, pues ya está más balanceada. Pero sí que Wanwan es de esos héroes que es muy complicado equilibrar, porque si le mejoran la velocidad de ataque, men, no la puedes agarrar. Es un maldito saltamontes. Si tu equipo está compuesto de puro héroe que no tiene persecución, Wanwan se da un festín, boludo. Si por otra parte, ¿cómo se llama? Le aumenta la resistencia, le da la posibilidad de pelear muchos threats con otros tiradores que le pueden llegar a guanchotear de forma fácil. Si le dejan, o le aumentan las marcas como antes y le aumentan el daño de la ulti, pues de igual forma, con tan poca resistencia, como que es complicado, balancear un héroe como Wanwan, man. Si le metes más daño, no lo alcanzas, boludo. O bueno, te detona y es más difícil alcanzar de, men. Entonces, pues hasta cierto punto entiendo. Wanwan no está en su mejor punto, pero sigue siendo un tirador divertido de jugar y que en algunas composiciones en particular, sobre todo cuando los huevones se les pinta por llevar una gran cantidad de tanques, rinde de una forma excelente, Contar que metía más críticos y le otorgaba más daño al acabar. Era raro ver una Wanwan activando ulti, pero cuando lo hacía, sabías que no había nada más que hacer. Hoy en día, las Wanwan activan la ulti tan rápido que ni sabes cómo, pero ya no mata. Necesita bajarte vida primero. Antes no, antes se bajaba toda la vida de una sola ulti, y si te mataba. La ulti era prácticamente interminable. En plena pandemia llegó un héroe que le iba al comunismo. Por allá en 2020. Actualmente no estunea, es solamente una inmovilización. Ah, bueno. Entonces, bueno, al menos el último proyectil sí hace algo, men. Poco jodido porque la inmovilización yo creo que es de los peores stun del juego. No por algo Hanabi tiene una de esas cosas en sus habilidades, men. Una razón más para no piquear Hanabi, boludo. Encima de que tiene el peor early y late game del juego, men. Su pasivo es una cagada, no te sirve para el 1 contra 1. Hay héroes que tienen más, daño por salpicadura, men. Y súmale que el stun de su ulti ni siquiera es un stun bueno, es una inmovilización. Si una Eudora te cortó distancia, boludo, te mete combo, igual te lo terminas tragando porque no le puedes cancelar la cadena de habilidades, men. Y Muntun creó una de sus peores pesadillas. Y es que hacía rato que no nos daban un mago tan roto y versátil, capaz de humillar a cualquiera. Valentina era ese héroe que siempre hacía escribir en el chat enemigo: Valentina lanza mejores ultis, pedazo de mierda. Y eso era símbolo de ser pro. Valentina llegó absurdamente rota, con una pasiva igual de rota, no como ahora que ni se nota que existe. Antes, Valentina ganaba experiencia cada vez que usaba una habilidad contra un enemigo, y 40 de experiencia es muchísimo. Obviamente, el héroe enemigo necesitaba tener mayor nivel que tú, pero eso no neutralizaba a Valentina. Al contrario, si tú tenías menos nivel que el comunista, te iba peor, porque se activaba el modo chupa vida. Valentina se curaba el 50% del daño infligido, y por si eso fuera poco, los jugadores equipaban energía concentrada para curarse aún más.
Su pasiva era tan buena por donde la miraras. Sus dos primeras habilidades eran mejor que las habilidades de muchos héroes, haciendo más sinergia con Valentina que incluso con los mismos portadores. Tenía escape, persecución y CC, pero la verdadera revolución fue su ulti. Actualmente la ulti de Valentina... Nah, boludo, me acuerdo que también, tipo, en esa temporada todo mundo juraba y perjuraba que era imposible ver a Valentina en Ranked por mucho que avanzara el juego, man. Y Moonton tiene esa maña de nerfear a morir a los pobres héroes hasta que de plano ya no te sirvan para absolutamente nada, man. O sea, la Valentina de ahorita, aunque la tienes libre, nadie la juega, boludo, porque el set de habilidades, la primera ya no le funciona bien, la segunda, tarda mucho en volver a rescalar, y encima el otro bicho cuando estaba recién salido, o sea, no para de ciclar cosas, y encima siempre tenía recursos disponibles de la ulti del enemigo a quien le haya copiado, y la mayoría de veces rentaba más con Valentina porque tenía 2 dashes al mismo tiempo, 3 porque se solía llevar con el parpadeo, boludo. Así que si había un Tiger, un Minotauro, man, una One destrozaba de una forma que no tenía sentido. Y ahorita, chat, pues existe, aunque haya buenas ultis en las partidas, como está muy nerfeada, pues como que no termina de valer tanto la pena. Hay héroes que tienen más independencia y ya no depende tanto de tirar ulti como tal, man, sino que pueden valerse por su set de habilidades. Y la Valentina de ahorita, chat, la de antes era como que incluso con pura primera, segunda te bajabas a lo que fuera y que tuvieses enfrente. Ahora sí depender de que el equipo tenga ultis buenas, porque de lo contrario no te sirve para nada. Valentina está tan nerfeada que ya ni quieres copiar ultis, como las de Setiano Paramis, por ejemplo, porque para cuando la vuelves a tener ya te mataron 3 veces. La Valentina antigua sí sabía lo que hacía. No era solo un counter pick como ahora ni cajeando con las ultis de Lucas Osora. La antigua Valentina te robaba la ulti en la cara y encima te presumía que podía tenerla más rápido que tú. Tenía un enfriamiento propio de 40 segundos y si le armabas reducción de enfriamiento junto a sus escalados, la tenía bien fácil cada 22. Eso hacía que ultis como las de Odette o Tigreal fueran completamente viables, aunque esas no eran las mejores. La mejor ulti para Valentina era la de One. Valentina no copia la pasiva del héroe, solo la ulti. Y al no existir una pasiva que la limitara, la ulti de One solo era copiar y lutear. No importaba si Valentina iba de tirador, funcionaba igual, podía armarse lo que quisiera. Valentina fue un caso parecido al de Chou. Podía ir tanque, combatiente, tirador o mago, y todo les rendía bien. De hecho, le salía mejor que al propio portador de la ulti. Los héroes con ulti híbrida eran su plato favorito. Vayne veía cómo Valentina hacía el doble de daño con su propia ulti. Ah, eso sí, era una huevada, bug, boludo, porque, o sea, lo que hacía Valentina, o bueno, lo que hace, en teoría es transformar, si el héroe es físico, si tú tienes full bull mágicamente, es transformar tus puntos y tus porcentajes en daño, ¿cómo se llama? En daño mágico, boludo, o físico, dependiendo del objetivo. Si era mágico, como que adquiría un pequeño plus, pero si era físico, como que te traducía los ítems, y eso, por ejemplo, para eso como ven, que se benefician de ambos, te lo tomaba como traducción físico, pero al mismo tiempo también te lo traducía en mágico, ¿ven? Y eso hacía que, por ejemplo, con un cristal sagrado hicieras fácil el doble o el triple daño que Vayne podía hacer, boludo, porque a Vayne o te lo equipas de mágico o te lo equipas de físico. Claro que también había ultis malísimas para copiar, pero estaba tan rota que podía darse el lujo de pelearle a una Kagura sin miedo. Actualmente Valentina ya no tiene enfriamiento propio, depende completamente del CD de la ulti rival, y encima se lo aumentaron aún más. Entonces la pregunta es clara: ¿de qué sirve ir Valentina si las mejores ultis son las que más duran? Y encima a Valentina le cargan aún más lento. Cada vez queda más claro que los mejores magos no solo son los que tienen daño absurdo, sino los que ofrecen algo más. Y si encima tienen movilidad, aún mejor. Por eso Ivy no está aquí. El 2024 fue la época de los héroes rotos que Moonton nerfeó justo después de las colaboraciones. Pero hubo una que sigue en el meta y que hasta hoy no han podido sacar. Sushin es el héroe con mecánicas totalmente distintas al resto de los magos. Es ese tipo de personaje que te obliga a usar las 3 manos si tienes la lámpara activa y encima te quieres curar, pero también la puedes usar con una sola mano. Moonton, por dárselas de innovador, siempre termina lidiando con héroes rotos por años. Porque nah, es que también, boludo, o sea, es que es un ciclo de no acabar, man. Moonton va sacando héroes y tiene que sacar un héroe más roto que el anterior, porque de lo contrario nadie lo va a usar y no puede vender skin de esa forma. Aparte de que como últimamente anda mucho con sus colaboraciones, tipo Jujutsu Kaisen, boludo, literalmente creó 3 héroes solo
para sacar la colaboración. Y si esos 3 héroes no estaban rotos, pues nadie iba a querer comprar las skins, boludo. Lo mismo con One Piece. Ahorita estamos viendo, por ejemplo, a Sora, que originalmente tiene la intención de ser simplemente la skin de Luffy, que no querían dársela a otro héroe, man. Y van a ser, creo que, otro héroe que también van a sacar. Y así, o sea, sucesivamente, lo que va a pasar es que el juego se va a llenar de héroes rotos, de monstruos. Van a nerfear esos monstruos hasta que sean inservibles y ya nadie los juegue, boludo. Y va a ser una cadena así. Después que le acaben las colaboraciones, va a decir: pero hermano, ¿qué carajo voy a hacer con tanto héroe? Que es muy difícil de balancear, boludo. Porque, por ejemplo, ahorita el Sora con su doble ulti, chat, te destroza de una forma completa. Es más, si va incluso por 1 o 2 ítems detrás, si te logra colocar el ulti de trueno, men, te deletea, gente, aun cuando tú tengas incluso niveles de diferencia, men. Y ya veremos cómo lo trata el paso del tiempo, pero llegará un punto en donde literalmente nadie lo pueda jugar, men. Si los cambian demasiado con algún rework, les quitan la esencia. Y eso es exactamente lo que están haciendo con Sushin. Ajuste tras ajuste para volverla una maga de daño, porque hacerla una maga de CC les quedó grande. En su salida, Sushin no venía sola, venía acompañada del ítem de la caja de Pandora, lo que la hacía ver súper exótica, llena de efectos, con cosas saliendo por todos lados. Había mucha emoción por los ítems, por el concepto, por su ulti llena de brillos. Muchos la comparaban con Odette, y vaya sorpresa se llevaron. Su definitiva no tenía nada que ver con Odette. Comparten efectos visuales, sí, pero en daño no se parecen a absolutamente nada. Además, Sushin no es estática, y eso ya la separaba del resto. Con su llegada, también nació un fandom bastante peculiar. Nah, y es que también este bicho está rotísimo, boludo. Yo no sé por qué, cuál es la maña de romper las cosas que normalmente están establecidas. O sea, lo entiendo que es para innovar, pero Sushin fue un fumadón que te cagas, boludo, porque te soneaba incluso sin necesidad de gastar mana, man. La esta que te permite empujar te jode mucho en teamfight. O sea, si en el equipo enemigo hay hay 2 tanques y un héroe de resistencia, incluso en el meta de ahorita, simplemente no te bajas a la Sushin, porque se ataca mientras mueve. Encima, como se suele llevar con, ¿cómo se llama? El ítem este pedorro del reloj del destino. Si la focuseas, va a activar la pasiva de regenerar la vida y regenerar el mana, man. Así que estás completamente fucked, man. O sea, es un héroe muy complicado de balancear, porque si le quitas todavía más daño, pues de plano, si te vas solo por el CC, boludo, te renta, pero tampoco tanto, men. Y si le pones menos CC, pero le aumentas el daño, igualmente tienes una máquina de estar constantemente ralentizando, chat. Gente fan de la cultura asiática y otros que, seamos honestos, disfrutan jugar con una mano. Resumiendo, Sushin sirve por su lámpara, esa es la razón de su ser. En su lanzamiento se le criticó muchísimo el consumo de mana y lo lenta que era para despejar oleadas, pero la mayoría eran lloros de gente que no sabía administrar recursos, porque cuando Sushin te agarraba, te hacía un amarre de verdad, esa no te soltaba. La Sushin actual, si te agarra, ya no puede volver a levantarte, pero la antigua te levantaba y ese era el inicio de la cadena. No tenía daño y su primera habilidad era mediocre, pero es igual a la de hoy. Pero un verdadero main Sushin siempre supo que su fortaleza no era el daño, sino cuánta capacidad de mana le dabas para crear cadenas de CC interminables. Eso era lo que Sushin era en su prime. Una pasiva que le permitía regenerar más mana, acumular más mariposas y una definitiva que eliminaba el costo de mana de su segunda habilidad. Con eso, Sushin rendía absurdamente bien. El juego sabía que iba a spamear esa segunda habilidad. Por eso, en su momento redujeron el daño de la lámpara un 80%, y eso cuando golpeaba el mismo objetivo. Pero con el tiempo eso fue cambiando, porque ahora quieren volver más canon los TikToks de Sushin la explota a build. Pero lo mejor viene en su historia de parches, que es probablemente una de las cosas más chistosas y humillantes para quienes balancean el juego. Cada vez que Sushin recibía un cambio, sin querer le abrían puerta a otros roles. Primero tocaron su segunda, la nerfearon, pero hicieron que no gastara mana contra minions, y con eso la llevaron indirectamente a jungla, roam e incluso experiencia por su enorme capacidad de presión. Luego nerfearon la visión de la lámpara y los jugadores simplemente empezaron a usar más las manos, dejando de meterse de cara a los arbustos. Después le tocaron el CC y el maná y lo único que lograron con eso fue darle más fuerza individual. Ahora dependía menos del equipo.
Sushin seguirá siendo rota mientras su mecánica de levantar enemigos siga existiendo, aunque el juego intente convertir. A ver, no es por la mecánica tanto del stun, porque hay muchos magos que meten stun. Es por la capacidad de poder mover y atacarte atacar al mismo tiempo, man. Eso es lo que jode, chat. Porque si se quedase quieto como Barça, boludo, o de pronto como Kagura cuando finaliza su combo, man, o Xavier incluso, créanme que sería muy fácil poder borrártela. Pero cuando tiene un par de tanques acompañándole, es muy complicado bajártela, ya sea por el DPS que te mete, la ralentización, y después pues viene el tema de los stun y de la cadena que te puede llegar a hacer, man. Convertirla en un NPC más de daño explosivo. Mobile Legends ha tenido muchísimos héroes rotos, muchos generaron traumas y hasta el día de hoy siguen sonando como leyendas, porque eso es justamente lo que son, leyendas. Así que si tu héroe hoy es malo, recuérdalo bien, en Mobile Legends todo puede pasar y en algún momento ese héroe se podrá volver meta. Si llegaste hasta aquí, comenta que vivan las leyendas móviles, para agradecerle a Lolfi por estar en este video. Ojo, tremendo videazo de parte de el mismísimo Trolea. Me ha ofendido un poco el hecho de no ver adiciones como Link Chat, pero también yo creo que un buen top que podría ser la contraparte perfecta son los héroes más basuras que han salido, boludo, al menos de cara al inicio. Y entre ellos tiene que estar Luigi sí o sí, man, porque ni siquiera la picaban ni de soporte, chat. Masha nunca fue un héroe que destaque mucho, boludo. Y por ejemplo, mucho se dice que también ¿cómo se llama? Novaria es de los peores magos y bueno. Pero de ahí en fuera, tremendo videazo. También Lolfi ha hecho un gran trabajo. No me lo esperaba. Ahí se fueron compartiendo las cosas y fue una dinámica muy guapa, men.